Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal y hoy te traigo la lección número 133 de un curso de milagros. Esta dice así: no le daré valor a lo que no lo tiene. En el proceso de enseñanza a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido, volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. No pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes, tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear, a menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos. No vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que harían sería reemplazar a aquello que es más valioso. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir. Pero si puedes elegir, de hecho, tienes que hacerlo. Más es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges. Hemos subrayado ya que solo hay dos alternativas entre las que elegir, aunque parezca haber muchas. La gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar. No sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demoraran hasta que las hubieses considerado todas en el tiempo, en vez de llevársete directamente al punto donde solo puede llevarse a cabo una elección. Otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada, elegirás la mejor alternativa. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. Lo que se marchita y parece jamás existir y no tiene nada que ofrecerte al que lo elige. Este se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta. En segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. No reconocerás, por lo tanto, las cosas que realmente posees y negarás que estén ahí. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. El siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? En esto es lo que es más fácil caer en el engaño, pues el ego no reconoce lo que quiere, ni siquiera dice la verdad tal como la percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento a fin de que tú puedas ver cuán inocente es él. Mas su camuflaje no es más que un fino velo que solo podría engañar a los que les place ser engañados. Sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. En esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no solo se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. Sin embargo, a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmohecimiento de su médula. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados porque ve el deslustre
como si fuese el suyo propio, y el enmudecimiento como un signo de su profunda bajeza. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía. Este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? Y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer, porque si bien es evidente, se halla oculto bajo muchas capas de oscuridad. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. Y de este modo no te das cuenta de que solo hay dos. Te das cuenta de que solo hay dos. La alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es. Todas las cosas o bien son valiosas o bien no tienen ningún valor, o bien son dignas de que se las procure o bien son indignas de ello. Son también completamente deseables o bien no merecen que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Esto es lo que hace que elegir sea fácil. La complejidad no es sino una cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil. ¿Qué ganas tú con aprender esto? Ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. Hoy intentaremos alcanzar este estado dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que en verdad es valioso y real. Nuestras 2 sesiones de práctica largas de 15 minutos cada una deben comenzar con lo siguiente: no le daré valor a lo que no lo tiene y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Recibe entonces lo que espera todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se abren de par en par con su llegada. Si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios, o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles, responde de inmediato con este simple pensamiento: no le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que tiene valor me pertenece. Esta lección es hermosa, porque realmente nos explica algo muy importante que a nosotros, y hablo obviamente, esto es un mensaje para mí mismo, nos cuesta entender, y es que, como ya hemos hablado, el ego busca cualquier fina excusa, delgada brecha que nosotros le permitamos en nuestra inconsciencia para manipularnos y hacer seguirnos girar en la misma rueda. Realmente él busca todo el tiempo permanecer aquí y sentirse el bueno de la película, pero no nos hace ningún bien. O así es como yo entiendo que nos lo explica la lección y lo que yo entiendo del libro. Por eso es tan importante que empecemos a observar muy cuidadosamente cuando elegimos ante cualquier situación. Porque como esta misma nos explica, cuando hay la mínima culpabilidad, estamos actuando egocéntricamente en vez de en base al universo, o en pro de Dios y nuestra voluntad verdadera, de nuestro ser. Y como les digo, es una línea muy delgada que, si lo hubiéramos aprendido no estaríamos leyendo este libro, que nos cuesta mucho diferenciar, o vuelvo y digo, hablo por mí, ya que como la lección nos explica en las 2 primeras páginas, le prestamos demasiada atención a lo que no tiene valor, a lo del mundo exterior, a lo de a todo lo que es perecedero, cuando realmente tenemos que prestarle toda nuestra atención a lo que es duradero, a lo que no perece, a lo que es intemporal, a lo que es para siempre. Pero estamos muchas veces obsesionados con esas cosas que van a perecer y que son temporales, que realmente hoy están y mañana no. Vuelvo y digo, hablo por mí. Algo muy importante que les quiero leer: todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía. O sea, su guía, el Espíritu Santo,
él no está cometiendo errores con los dictados de él, sino con los del ego, ¿no? Este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? Entonces, ahí es donde sí, nadie tiene que pagar por los pecados. El curso dice que el único problema que tienes es que crees que tienes problemas. Pero como tú te vives condenando en base a tu ego, obviamente en base a tu ego debes pagarlos. Ahí es donde debes, o así es como yo lo entiendo yo, ¿no? Ahí es donde debes entrar en tu interior y liberar todas esas cosas para no pagar esas condenas que tú mismo te hiciste a ti mismo. Por eso me paro en esta parte. Voy a leer todo el párrafo porque me parece muy importante. Sin embargo, a pesar de que se trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el enmudecimiento de su médula. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmudecimiento como un signo de su profunda bajeza. Hacemos propio todos esos errores del ego y ahí es donde entra la condena con ese juicio hacia nosotros mismos de decir, nos equivocamos, nos sentimos culpables, debemos de pagar. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía, porque yo, o como entiendo esta frase, es que nuestro guía es el Espíritu Santo. Entonces no estamos cometiendo errores en base al Espíritu Santo, sino realmente al ego, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestro guía. Este guía le enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores. Pues de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? Esta última frase no me queda muy clara porque miren, y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer, porque si bien es evidente, se halla oculto bajo muchas capas de oscuridad. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. Y de este modo no te das cuenta de que solo hay dos, y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para hacer la nada que realmente es. Yo así es como lo entiendo, que realmente cuando nos dejamos velar por todos esos objetivos del ego y sentir culpabilidad en base a lo que estamos eligiendo eso en base realmente al ego y no al espíritu. Es algo que en esta lección en particular, sobre todo ese pedacito, me costó un poco entender y por eso me paré ahí, que siento que es lo más importante de la lección. Porque obviamente al principio de la lección nos explica súper bien todo lo que va relacionado con lo que realmente importa y lo que realmente no, y cómo debemos proyectar nuestra mente a ello, cómo tenemos que proyectarnos a lo intemporal y no a lo temporal y así sucesivamente. Pero esta parte era como, bueno, listo, ¿cómo describimos esta parte donde entendemos de una forma coherente para nuestras mentes que es importante aprender a observar nuestros pensamientos en base a la culpabilidad, porque en ese momento, si estás eligiendo cualquier cosa, solo tienes dos opciones: elegir en base a esa culpabilidad o soltarla y elegir desde el amor. Por eso me paré ahí, me pareció bastante importante. Ya saben que 2 sesiones de práctica, como nos dicen, espero que las disfruten, es una lección hermosa. Y ya saben que si pueden y quieren que se suscriban, que le den un like y hasta la próxima.